El estrecho de Hormuz vuelve a estar abierto. Después de 7 semanas de ataques con misiles, enjambres de drones, instalaciones petroleras en llamas y militares estadounidenses regresando a casa en ataúdes cubiertos con la bandera, el punto de estrangulamiento marítimo más peligroso de la Tierra fluye una vez más. Y hoy, el presidente Donald Trump hizo una declaración que dejó helados a los analistas. Irán ha aceptado todo, todo. En este momento, nos encontramos al borde de uno de los momentos diplomáticos más trascendentales desde que colapsó el acuerdo nuclear original con Irán. Pero el camino que nos trajo hasta aquí estuvo pavimentado con fuego, sangre y una guerra regional que estuvo terriblemente cerca de salirse de control hacia algo mucho peor. Esta noche desglosamos el panorama completo. La línea de tiempo, las armas, el costo, las bajas. Y la única pregunta que nadie en Washington o Teherán está listo para responder todavía. Quédate con nosotros, porque lo que suceda en las próximas 72 horas podría cambiarlo todo. Para entender el anuncio de hoy, hay que entender cómo se vieron realmente en el terreno las últimas 7 semanas. Todo comenzó el 28 de febrero. Las fuerzas de EE, operando desde bases en toda Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, lanzaron lo que los oficiales describieron como una campaña selectiva contra la infraestructura nuclear y los sitios de producción de misiles de Irán. El objetivo declarado, degradar la capacidad de Teherán para amenazar a la región y al mundo. La respuesta de Irán fue inmediata y feroz. En 48 horas, misiles balísticos y drones suicidas iraníes sobrevolaban a toda velocidad hacia territorio de los estados del Golfo. Las redes de defensa aérea de Arabia Saudita, baterías Chad, interceptores Patriot, sistemas de corto alcance, iluminaron el cielo nocturno en escenas que parecían sacadas de una película de ciencia ficción. Las instalaciones petroleras de la provincia oriental absorbieron impactos directos. Los incendios ardieron durante días. Luego llegaron las bajas estadounidenses. Según los informes, al menos 13 miembros del ejército de EE murieron en la región durante el conflicto. Los ataques con misiles iraníes seguían hiriendo a las tropas en bases de Arabia Saudita hasta fines de marzo, un mes entero después de iniciada la guerra. Estos no fueron simples ataques simbólicos, fueron ataques sostenidos, organizados y de grado militar, diseñados para desangrar la determinación estadounidense. Y sin embargo, los estados del Golfo resistieron y EE siguió bombardeando. Hablemos del equipo militar, porque la dimensión técnica de este conflicto es asombrosa. Irán desplegó lo que los análisis de fuentes abiertas sugieren que fue una combinación de municiones merodeadoras de la serie Shahed, el mismo diseño de dron que ha estado destrozando ciudades ucranianas, junto con misiles balísticos más sofisticados, que se cree incluyen variantes de las familias Fateh y Zolfaghar, con alcances que superan los 700 kilómetros. No son armas poco sofisticadas. Los Shahed, en particular, presentan un problema de intercepción excepcionalmente difícil. Vuelan bajo, vuelan lento y vuelan en enjambres, diseñados específicamente para abrumar los rastreos de los radares de defensa aérea y agotar las reservas de interceptores. Esta es la matemática brutal que todos los analistas de defensa estaban observando en tiempo real. Un solo dron Shahed le cuesta a Irán entre $20,000 y $50,000 producirlo. Posiblemente menos con fabricación nacional a gran escala. Un solo misil interceptor Patriot PAC-3, aproximadamente $4 millones. Arabia Saudita estaba gastando, potencialmente, entre 80 y 100 veces más para destruir a cada atacante entrante de lo que Irán gastaba para lanzarlo. Esa no es una ecuación sostenible, y los planificadores de Teherán lo saben. Los informes indican que la infraestructura petrolera en todo el Golfo sufrió daños significativos. El tipo de daño que envía ondas de choque a través de los mercados energéticos y hace que los ministros de finanzas en Tokio, Berlín y Beijing tomen sus teléfonos de inmediato. El propio estrecho de Hormuz, por donde fluye aproximadamente una quinta parte del petróleo y gas del mundo, estuvo bajo amenaza implícita durante todo el conflicto. La mera sugerencia de que Irán pudiera minar o bloquear el estrecho fue suficiente para disparar los futuros del crudo y sacudir los mercados de seguros de transporte marítimo. Esa es la ventaja que Teherán siempre tuvo en sus manos, y supieron cuándo usarla. Pero si quitamos los datos de las armas y el cálculo estratégico, lo que nos queda es la gente. 13 familias estadounidenses recibieron la llamada que ninguna familia militar quiere recibir jamás. Hombres y mujeres jóvenes desplegados en bases de Arabia Saudita y en todo el Golfo, que fueron a trabajar una mañana y nunca regresaron. Según los informes, los ataques seguían matando e hiriendo a personal estadounidense a finales de marzo, ya muy adentrados en un conflicto que Washington esperaba que fuera corto y decisivo.
En los estados del Golfo, las poblaciones civiles se refugiaron mientras las sirenas de ataque aéreo aullaban sobre ciudades que, hasta hace poco, habían sido símbolos de modernidad reluciente y estabilidad. Familias en Riad, Abu Dhabi y Doha observaron desde las ventanas de sus apartamentos los rastros de los interceptores surcar el cielo nocturno, sin saber si la próxima alerta sería la del misil que lograría pasar. Y en Irán, donde la campaña de bombardeos estadounidenses apuntaba a la infraestructura militar y nuclear, los informes de bajas civiles cerca de las zonas de impacto se filtraron a través de las redes sociales y los canales de la oposición. Imposibles de verificar por completo, pero imposibles de ignorar. Este no fue un conflicto limpio y quirúrgico. Nunca lo es. Aquí es donde la historia se vuelve complicada y, francamente, reveladora. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar albergaron instalaciones militares estadounidenses durante todo este conflicto. Absorbieron ataques de misiles iraníes en su territorio. Vieron arder su infraestructura petrolera. Y según The Associated Press, instaron en privado a Trump a seguir adelante, argumentando que Irán no había sido suficientemente debilitado. Los Emiratos Árabes Unidos, según un diplomático del Golfo citado por AP, fueron quizás la voz más agresiva en la habitación, supuestamente presionando por nada menos que una invasión terrestre de Irán. Leí eso de nuevo. Los Emiratos Árabes Unidos estaban presionando por una invasión terrestre de Irán. Ese es un nivel de belicismo que va mucho más allá de cualquier cosa que los estados del Golfo hayan señalado públicamente en años, y te dice algo crítico sobre cuán amenazados se sienten estos gobiernos por un Irán con capacidad nuclear. Esto no se trata solo de misiles o petróleo. Se trata de supervivencia del régimen, dominio regional y una línea de falla sectaria de décadas que atraviesa directamente el corazón del Medio Oriente. Trump, por su parte, agradeció públicamente a las tres naciones por lo que llamó su gran valentía y ayuda. Y de manera notable, rechazó una oferta de asistencia de la OTAN, diciendo a una audiencia en Phoenix que la alianza fue absolutamente ineficaz cuando los necesitamos. Esa es una declaración que resonará en la política de la alianza durante años. Entonces, ¿cómo pasamos de campos petroleros en llamas y soldados estadounidenses muertos a Trump declarando un gran y brillante día para el mundo? Todo comenzó con la mediación pakistaní. El 8 de abril se anunció un alto el fuego de 2 semanas, negociado, sorprendentemente, no por una potencia occidental, sino por Islamabad. Los términos incluían el compromiso de Irán de reabrir el estrecho de Hormuz. Los barcos comenzaron a moverse. Los precios del petróleo empezaron a estabilizarse. El mundo respiró aliviado, un poco. Luego vino el sprint diplomático. Simultáneamente, Trump anunció un alto el fuego de 10 días entre Israel y el Líbano que entraría en vigor el jueves por la noche, agregando otra capa de desescalada regional, que el ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, hablando en el foro de diplomacia de Antalya en Turquía, llamó un momento crítico para una mayor estabilidad. Safadi instó a la comunidad internacional a apoyar al gobierno libanés en la consolidación de la autoridad estatal, una referencia directa a la necesidad de desmantelar la estructura militar paralela de Hezbollah, y subrayó la importancia de aprovechar el impulso del alto el fuego entre UU e Irán. Y luego, hoy, Trump le dijo a CBS News que Irán ha aceptado todo, incluyendo la cooperación con los Estados Unidos para retirar el uranio enriquecido del país. Si eso se mantiene, si eso es real, es una concesión extraordinaria de Teherán. Retirar el uranio enriquecido del suelo iraní sería un retroceso físico y verificable del programa que ha perseguido a los analistas de seguridad occidentales durante 2 décadas. Trump dijo que no quedan puntos de fricción y que un acuerdo final está muy cerca. Seamos claros sobre lo que significaría un acuerdo exitoso. Significaría que 7 semanas de guerra abierta, intercambios de misiles, 13 estadounidenses muertos, infraestructura petrolera dañada y una amenaza genuina al suministro mundial de energía produjeron algo que años de diplomacia no pudieron. Sería, sin importar tu postura política, un resultado innegablemente significativo. Pero esto es lo que todo analista serio está observando en este momento. Primero, la verificación. Irán ya ha hecho compromisos antes. El acuerdo nuclear de 2015, JCPOA, se basó en un intrincado régimen de inspección, y aún así colapsó. Cualquier acuerdo que no tenga fuerza, una autoridad de inspección real sin previo aviso, en cualquier momento y en cualquier lugar, es un acuerdo que puede revertirse silenciosamente. Segundo, los estados del Golfo. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos querían más. Querían un Irán devastado y sin colmillos. Si creen que este acuerdo deja a Teherán con un camino de regreso al poder regional, las tensiones diplomáticas a puerta cerrada podrían ser severas. Tercero,
La línea dura en Teherán. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, IRGC, no peleó una guerra de 7 semanas, absorbió ataques significativos a su programa nuclear y perdió prestigio, solo para entregar uranio enriquecido sin una feroz batalla política interna. El acuerdo que describe Trump puede ser lo que acordaron los negociadores iraníes. Si este acuerdo sobrevive a la Guardia Revolucionaria, es una pregunta completamente diferente. Y cuarto, Israel. Jerusalén ha estado notablemente en silencio en los informes públicos sobre estas negociaciones. Cualquier acuerdo que deje a Irán con una capacidad nuclear latente, incluso si está disminuida, será visto a través de una lente muy particular en Tel Aviv. Hace 7 semanas, el mundo observó el estrecho de Hormuz y contuvo el aliento. Hoy, Donald Trump lo llama un gran y brillante día. Los barcos iraníes se están moviendo a través de ese estrecho de nuevo. Los diplomáticos estadounidenses están hablando de transferencias de uranio. Se mantiene un alto el fuego en el Líbano. Suena a paz. Pero en esta región, en este momento de la historia, la distancia entre un alto el fuego y la próxima guerra siempre se ha medido, no en años, sino en errores de cálculo. El acuerdo está muy cerca. El uranio podría moverse, los inspectores podrían llegar, o el IRGC podría decidir lo contrario. Los halcones del Golfo podrían contraatacar. Un ataque israelí podría reiniciar el tablero por completo. Estaremos observando cada desarrollo en tiempo real. Suscríbete para no perderte el momento en que esto se convierta en el acuerdo que reformó el Medio Oriente o en el momento en que se desmorone por completo, porque en esta historia no estamos en el final. Puede que ni siquiera estemos en el principio del fin. Mantente alerta, mantente informado. Nos vemos en el próximo video.